gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Debo decir con total sinceridad, franqueza y convicción de que tengo el gusto de que nos acompañe un gran maestro del derecho constitucional, un argentino que nos deja magníficamente bien en el mundo, un hombre que tiene valentía, tiene la suficiente capacidad y conocimiento y envergadura para plantear lo que siente, lo que cree y lo dice sin ningún temor. Es profesor invitado en Estrasburgo, Francia, en Texas, en 3 o 4 programas, profesor, por supuesto, de la Facultad Nacional de Buenos Aires. Y le diría yo a mi amigo y querido constitucionalista, gran argentino, el doctor Daniel Sacsay, muchas otras cosas, Daniel. Bueno, muchas gracias, Pocho. Sos muy amable, me vas a hacer poner colorado. No, no te pongas colorado. Más de lo que ya soy. Pero te digo que la verdad es que estoy orgulloso de que un argentino sobresalga y trabaje y sea la valentía para decir las cosas por su nombre. Te agradezco mucho. Así que te agradezco tu presencia. Un placer siempre visitarte. Y yo creo que tenemos que hablar de lo que nos está pasando. Estamos a 5 días de la elección, vamos a ver qué va a pasar. Tenemos un sistema de instituciones debilitadas, de partidos políticos también deteriorados. Vamos a cumplir el 27, 30 años de reinstalación de la democracia. Y yo digo que en lugar de fortalecerse los partidos políticos, se están deteriorando cada vez más. Así que te dejo a vos que te explayes con tranquilidad sobre los temas que crea que son en este momento de total actualidad, la libertad de expresión, una serie de cuestiones, la reforma 94. Yo creo que el saldo de estos 10 años en lo institucional es sumamente negativo. Nos encontramos con una vida, una dinámica institucional en donde los controles lucen por su ausencia. Cuando sabemos que en un sistema republicano los controles es la clave para que las libertades estén protegidas y nuestros derechos los podamos gozar plenamente. El principio de separación de poderes ha quedado prácticamente destruido. Un poder legislativo que es una escribanía de gobierno, como tanto se dice de tanto tiempo, pero cada vez se acentúa más. Se acentúa mucho más, en donde el debate y la deliberación desaparece como una función clave en una república. Tu caso, que has sido legislador y un legislador destacado, me imagino que te debe dar una enorme tristeza. Me da una tristeza, no porque yo haya sido destacado, sino por mi país, la verdad, por gran tristeza. El sistema republicano. No, y sobre todo que uno pensaba que después de 30 años iba a haber una curva ascendente. Curiosamente ha sido descendente. Porque si uno observa los grandes debates de los 10 primeros años en democracia, hubo debates extraordinarios, eso desapareció, y en esta época absolutamente. Y un poder judicial que está en gran medida como sitiado, porque esa famosa democratización de la justicia, que parece una broma, porque es la dominación. Si bien es cierto que por el momento está frenada, pero está en vigencia. Es decir, no sabemos en qué momento la víbora no puede estallar. Con lo cual, el panorama es sumamente triste. Y nos encontramos además ante un atolladero en el cual la titular del Ejecutivo, frente a una situación de acefolía temporaria, se ven los grandes defectos de un sistema de concentración de poder que impiden que los mecanismos de sustitución, las instituciones funcionen. Y los órganos de control, ¿no? Exactamente. Vemos un vicepresidente desprestigiado, que parece que lo quieren como guardar, como esconder, deciden si puede ir a un acto o no, y figuras de facto que ejercen el Poder Ejecutivo, que más allá de los valores que podrá tener Zanini, yo no sé, no lo discuto, es un secretario legal y técnico. No creo que un hombre inteligente, pero es secretario legal y técnico. No ha sido electo para eso. Por el pueblo. Y el hijo presidencial tiene un parentesco muy cercano con quien ha sido electa, pero no es él quien puede ejercer funciones presidenciales. Es decir, está todo corrido y son precedentes muy malos para el funcionamiento republicano de un país. Ahora, querido Daniel, fíjate lo que vos acabas de manifestar. Los 10 primeros años del Parlamento. Yo recuerdo, yo tuve el honor
lamentablemente no me dijo que sí. Cuando fui electo gobernador el 27 de octubre del 83, gobernador de mi provincia, como él era correntino de nacimiento, tuve el honor de venir a ofrecerle la senaduría nacional por nuestra provincia a don Arturo Frondizi, que no la aceptó porque ya no había decidido no aceptar ninguna función. Bueno, fíjate vos cuál fue el criterio y cuál es el criterio. Y hablamos de brillantes legisladores, todos, pero yo no era senador todavía. Me acuerdo cuando recientemente se aprobó un presupuesto dibujado, mentiroso, al que se prestó cierto sector de la oposición para el quórum. Me acuerdo que un ex gobernador de Jujuy, gran senador, don Humberto Martiarena, habló 7 horas, pero desmenuzando totalmente el presupuesto. No por lo extenso, sino por lo profundo. Claro, yo recuerdo que no, los presupuestos entonces, la ley de leyes, la tratamos estudiando los temas, haciendo audiencias públicas, convocando a los sectores. Que es cómo se debe hacer, ese es el debe trabajo de la deliberación. Más para que la gente esté informada. Pero aparte, fíjate qué aberración. No solo lo dibujado, que coincido totalmente contigo, tan falseados los números, 10,4 de inflación. Las delegaciones legislativas, a su vez. Entonces, en realidad, el valor del principio de legalidad, claro, que es clave en materia presupuestaria, en materia impositiva, esta experiencia los ha diluido. Porque si después resulta que el jefe de gabinete puede repartir nuevamente lo que son las distintas partidas y darle otra asignación, ¿de qué vale la tarea del Congreso? Yo creo que la única función, no sé qué opinás vos, en la cual tiene participación de alguna manera el jefe de gabinete para manejar discrecionalmente ese tema, porque desde el otro punto de vista no existe. No existe. Yo te digo, vos sabés que a los legisladores le pedían 10 días antes que planteen sus preguntas, pero después venía a leer lo que escribía o lo escribían los jefes de gabinete cuando venían y no podías repreguntar. Para mí no existe esa figura. No, es una figura que ya en su momento, que yo saqué rápidamente el comentario de la reforma del 94, yo recuerdo que lo denominé, es un gigante con pies de barro, porque el título es muy rimbombante, jefe de gabinete de ministros, y vos ves que tiene dedicado todo un artículo, el artículo 5, con una cantidad de incisos. Exacto. Pero cuando lo desmenuzás, en primer lugar es como un ministro más, porque su suerte, su designación depende absolutamente de la potestad discrecional del presidente. Creo y en segundo lugar, sí, la mayoría de las atribuciones dependen de la magnitud que el presidente quiera concederle, porque per se son funciones que están dibujadas también. Entonces, lo que se pensó que iba a tener el presidencialismo, en realidad tuvo un mal diseño y de hecho no sirvió para nada, y concuerdo con vos. Se fortaleció el presidencialismo y el presidente además por la potestad legislativa, que con carácter excepcional, de todos modos se le concedieron, y como los controles no funcionaron, lo excepcional se transformó en regular. Y ahí está el presidente como colegislador, lo cual me parece nefasto. Porque fíjate vos, Auditoría General de la Nación, yo creo que cuando se crea la Defensoría del Pueblo, yo creo que fue el único gran defensor del pueblo, fue el doctor Jorge Mayorano, a quien yo le rindo mi homenaje. Fue un funcionario austero, serio y trabajador. Bueno, después, no sé quiénes son ahora los que... Sí, no, ahora está Céfalo. Ahora el control no existe. Es que está Céfalo. Y hay otra cuestión, Daniel. Es el vicejefe, el adjunto del defensor del pueblo quien está al frente, con toda la debilidad que ello implica, porque hace varios años que quedó acéfalo. Y lo es lo mismo que pasó también con la Fiscalía de Investigación Administrativa. Exacto. Es una técnica, fíjate. Ahora otra cosa, Daniel. Lo peor de todo, además de todo esto que vos decís, es que están todos intervenidos. No están los cuerpos conformados. Exactamente. Es como la ANSES, por ejemplo. Sí, tiene un interventor. Y en las provincias también tenemos este mismo defecto en muchas, que todos los órganos están intervenidos. Y es la concentración del poder y eso mata los controles y desaparece el sentido de la República. Y lo otro, hablábamos del presupuesto, 74% para la nación, 26% para las provincias. No, es una locura. Fíjate vos, en los sistemas de descentralización del poder en el territorio, que el tema funciona, por ejemplo, en las regiones en España, se invierte el fenómeno. Es decir, el Reino de España
se queda con el 30% y el 70% restantes para las regiones. Mira, Brasil es semejante. es semejante. Brasil es semejante. Entonces, esto es aberrante. Yo te digo que cuando a nosotros nos tocó gobernar, que era el presidente el doctor Alfonsín, a quien nosotros no votamos, fuimos sin candidato a presidente, debo reconocer que no había ley, pero había un trato más o menos ecuánime, ¿no? Sí, era otra modalidad. Otra modalidad, otros Había un códigos. temperamento basado en búsqueda de consensos y en una cultura Exacto, democrática. Exacto. Querido Daniel, y vino después, en lo que yo no compartí con don Raúl, fue la El reforma Pacto de 94, Olivos. que yo fui constituyente, y la verdad es que ahí creo que, bueno, lo del jefe de gabinete, tuvo algunas cosas importantes, La darle parte- rango constitucional a los partidos políticos. Los tratados internacionales. Vos vas a es ver decir, más que yo, sí. fíjate vos, lo que no surgió del Pacto de Olivos, creo que es muy bueno. Exacto. Inclusive lo que se salió de la misma convención y que desgraciadamente no se aplica. Por ejemplo, a nivel del federalismo hay una serie de modificaciones que si funcionaran sería muy positivo. Materia fiscal, los convenios entre las provincias, la propiedad de los recursos naturales, la autonomía municipal, es decir, tiene una cantidad de innovación, cosas la importantes. autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Y a nivel derechos, las garantías constitucionales del artículo 43 están muy Claro. bien formuladas. Pero en cambio yo te diría que la mayor parte, por no decir casi todo, los 13 puntos que surgieron del Pacto de Olivos, o no ha servido para nada o ha sido contraproducente. Contraproducente. Yo me opuse y pronuncié 2 discursos fuertes en el Senado con respecto a ese tema. Sí. Pero vos decías el tema de la ley de coparticipación. Yo a la ley ya la voté como senador, pero en la cláusula transitoria sexta se decía que el 96... 1996, Y máximo. fíjate el tiempo que transcurrió y no tenemos una Vergonzoso, 18 años, Cada vez 17 peor. años de un sistema inconstitucional. inconstitucional. Que no cumple con la manda de la Constitución. Y nos quedan unos cuantos minutos, porque a vos te importa, vos solés referirte con mucha fuerza a un tema que para mí, yo creo que lo fundamental es la libertad. Y la madre de las libertades para mí es la Es libertad de prensa y expresión, libertad de por expresión. supuesto. Me gustaría que vos te refirieras, No, dijeras cómo estamos viviendo. Es, digamos, la gran sustancia de la democracia, porque no hay que pensarlo exclusivamente desde los medios que informan, hay que Exacto. pensarlo lo que implica para nosotros, como derechos de las personas, la posibilidad de conocer lo que ocurre y de ese modo poder controlar a nuestras autoridades. Así Esa es. es la función pública que tiene la libertad de expresión. Estamos muy mal. La famosa ley de medios audiovisuales es una ley que si uno lee toda la primera parte es muy seductora porque tiene toda una retórica, nuevamente a democratización y demás. Cuando uno llega a la organización de la autoridad de aplicación, la famosa AFSCA, como se dice, Exacto. entonces se le paran los pelos de punta. El Econfer. Sí, pero que tiene una constitución absolutamente del oficialismo de turno. Totalmente. No hablemos de esto. Pero potestades que muchas de ellas es censura indirecta que está prohibida por el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica. De Costa Rica, claro. Porque implica la posibilidad precisamente de meterse con el medio, de mirarle los contenidos, tienen que renovar las licencias, las facultades son discrecionales para hacerlo. Y así es como aplican. Así es decir, es. los amigos y los enemigos. Y fíjate cómo el espectro de radiodifusión, Sí. televisión, se ha conformado. Así es. Hay más de un 80% de los medios que son o estatales o filoestatales, Así es. gubernamentales, digamos. Gubernamental. Y bueno, ahí está. No era, van a ser 4 años que se sancionó. Exacto. No era que iba a implicar una mayor pluralidad de medios, la posibilidad de que todas las voces hablaran. Y qué curioso, en realidad, lo que realmente se creó es un verdadero monopolio de medios Estatales. oficiales, estatales o de amigos del poder. Amigos del poder. Y fíjate que no hay más que mirar, por ejemplo, la televisión abierta. Así Un es. solo canal. Así es. Nos guste o no, pero es el único que no sigue el discurso único. Totalmente. Los otros o desinforman, son canales light, si me permitís el término, o son abiertamente prooficialistas. Ahora, querido- Ese es el producto, eso es objetivo, no es un problema de toma de posición. ¿Queremos eso como sistema de información? Pues si queremos eso, entonces queremos un sistema autoritario. Vos sabés que, querido Daniel, que bueno, nos quedan 6 minutos. Yo recuerdo que yo tuve el honor de presidir
durante unos cuantos años la Comisión de Libertad de Expresión del Senado. Donde había gente de todos los partidos. Y yo destaco a todos, pero rescato a dos personas mayores entonces, yo los viví. Uno del justicialismo, otro del radicalismo. El escribano Vittel Sí, me acuerdo. y don Lindo Conrado Vittel Storani. Storani. Yo me acuerdo, acá traje Crónicas del Senado, te lo comento rápidamente, y se dan las cosas. Entonces logramos, todos de acuerdo, por unanimidad, fue el proyecto mío primero, el de que los periodistas no den a conocer las fuentes de información. Se fue por unanimidad del Senado. Y el segundo fue, la Cámara de Senadores dio sanción definitiva el 12 de mayo a la derogación de la figura del desacato, que era el código, el artículo 244 del Código Penal. Entonces te quiero decir, era otro criterio. Totalmente. Porque acá yo digo que el oficialismo comete muchos errores, pero también nosotros, yo soy me siento opositor, también cometemos errores y a veces facilitamos la tarea. Se permite. Pues estamos en Estrella, queremos ser todos primeros y tenemos que dejar que la gente y la sociedad. Pues yo distingo siempre una cosa, y te lo digo brevemente. Entre el simple político lo único que pretende es un voto más, y el hombre de Estado, que es aquel que piensa en las futuras generaciones, mediano y largo plazo. Lo que a veces, trasciende a él. Claro, y que a veces hay que decirle a la gente la verdad, aunque no le guste a la sociedad, que también tiene la obligación de exigirle a sus mandatarios que cumplan el rol que le han encomendado. Por supuesto, claro que sí. Bueno, esa es la relación precisamente de representación, si no, efectivamente. Si no es una rendición de cuentas. Querido Pero resulta Daniel, que con la destrucción de los controles desaparece esa función. Exactamente. Parece como poesía. No, y aparte, decir en un presupuesto 10,4 de inflación, hay 11 millones de argentinos que ganan menos de 40 pesos por día. Yo te pregunto, en este tiempo que nos queda 3 o 4 minutos ahora, tenemos la elección y tenemos que ir al 2015. Yo te digo que vos te explayes con tranquilidad. ¿Cómo ves la situación institucional, orgánica? En todo esto? Mira, desde el punto de vista de la sociedad, ¿Qué yo nos creo espera? que la gran mayoría de la sociedad lo que espera es un clima institucional totalmente distinto. Por eso vos ves que de un lado y del otro las figuras que despuntan como posibles presidenciables, lo que tienen en común es la moderación. Exacto. Pensemos en Massa, en Scioli, en Wiener, en Cobos, en Sanz, en Macri, tienen todos eso en común, que creo que responde a esta expectativa. Creo además que la expectativa, por lo tanto, es una mayor institucionalidad. Si no, no se entenderían las grandes banderas de las manifestaciones que tuvimos desde el año pasado hasta el presente, donde lo que se reivindicaba de las redes sociales era básicamente justicia independiente, no reelección, no reforma de la Constitución, lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera. Ahora, desde el poder, yo espero que se entienda, frente a un resultado que ya todos vaticinan como sumamente negativo para el oficialismo, que haya una mano tendida que facilite una transición que sea lo más sustentable posible. Eso es lo que uno espera. Ahora, evidentemente uno tiene muchos temores. Primero, por esa suerte de tentación hacia la modalidad autoritaria. Y segundo, por esa especie de culpabilización del resto, como aunque fuera una mayoría que en realidad ha votado como si fueran todos idiotas, totalmente influenciados por medios corporativos que tenían el demonio. Entonces el pueblo está del lado de la minoría. Es una construcción absolutamente falaz y contraria a una mínima esencia democrática. Espero que esa concepción desaparezca. Este es mi deseo. Pero creo que va a ser compleja la situación. Yo te agradezco mucho, yo coincido con vos en esto y te digo una vez más, ojalá muchos argentinos tuvieran la valentía y el coraje de decir las cosas como vos las ves, con total sinceridad y no buscando el acomodo o el calor oficial. Y termino con esto, tu colega, el doctor Gregorio Badeni, utilizando dos palabras de don Segundo B. Linares Quintanas, dijo que podríamos superar muchos problemas con sensatez y patriotismo. Sí. Suscribo, me parece que ojalá que así suceda. Gracias por haber venido, Daniel, querido. Gracias por tu invitación. Tenemos que seguir hablando y debatiendo y pensando en el país y en la patria, por encima de los sectores. Te agradezco enormemente tu presencia. Gracias a vos. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones.
Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. La verdad que ha sido un gran placer tenerlo hoy aquí al profesor doctor Daniel Sacsay. De este diálogo, de esta charla, de este análisis, yo rescato en estos 2 minutos que tengo una cuestión que es fundamental, que tenemos que convencernos todos, oficialismo, oposición, la sociedad misma, en cumplir categóricamente y a rajatabla con lo que establece nuestra Carta Magna. Hablamos de reformarla. Yo creo que antes que pensar en eso tenemos que convencernos que tenemos que cumplirla. Creo que es el mejor plan de gobierno que podemos llevar a cabo. Defendiendo la libertad, diciéndole la verdad a la gente, sincerándonos con la población, pensando con espíritu constructivo, pensando en grande y no tratar de llevar cada uno agua para su molino. El individualismo argentino tiene que desaparecer en este momento. Y yo apelo al oficialismo y también a la oposición, en la cual me siento incluido, de que entre todos, después del 27, en estos 2 años que quedan hasta el 2015, tenemos que tratar de empezar a recorrer un camino distinto. Indudablemente, con algunas cuestiones que se fueron sucediendo, no solamente en estos 10 años, en los 30 años de democracia, hemos cometido errores que perjudican a los 40 millones de argentinos. Y a la sociedad le digo con total sinceridad que tenemos la obligación de analizar los temas, de ver qué han hecho los candidatos, qué están haciendo y qué pueden hacer en el futuro, porque creo que este es el compromiso fundamental que tenemos que asumir, fortaleciendo los partidos políticos que son los instrumentos idóneos para ejercitar la democracia y también las instituciones de la República y el sistema republicano de gobierno. Y quiero terminar que este es nuestro deber y nuestra obligación. Pero como se me fue el tiempo, quiero mencionar hoy que se cumple un año más de la beatización del Papa Juan Pablo II. Y lo digo porque quiero también saludar al entonces nuncio apostólico y fallecido, Monseñor Calabresi, que permitió que el Santo Padre Juan Pablo II fuera, hoy hace un año más, fuera a mi provincia, por única vez en la historia. Que Dios nos ayude y que comencemos a caminar un camino distinto. Muchísimas gracias. Que Dios así lo quiera.